¿Qué tal, mis hermanos? Sean todos bienvenidos a este su canal, Primera de Corintios 13. Sean todos bendecidos en Jesús y en María. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, hermanitos, estamos llenos de alegría, estamos llenos de gozo porque estamos en tiempo de Pascua, porque estamos celebrando el acontecimiento más importante de toda la cristiandad. Estamos viviendo lo que es el acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y así va a ser, esta alegría y esta celebración va a ser hasta el domingo de Pentecostés. Y por esa razón nosotros hemos preparado un video para compartir con ustedes que lo hemos llamado El Misterio de la Sábana Santa. Y aquí te dejo algunas preguntas, hermano. ¿Sabes lo que es la Sábana Santa? ¿Sabes cuánto mide? ¿Sabes en dónde se encuentra ahora? ¿Qué otros nombres recibe? ¿Y qué relación tiene la Sábana Santa con el acontecimiento de la resurrección? Si no lo sabes, no te preocupes, porque aquí en 1 Corintios 13 te lo vamos a decir. Bienvenidos. Los judíos tienen la costumbre de enterrar de manera muy rápida a sus difuntos por dos razones. La primera es que por las circunstancias ambientales de aquella zona, en aquella época, sobre todo, pues los cuerpos tendían a descomponerse de una manera muy rápida. Y la segunda razón es que, de acuerdo a la cultura judía, pues era mal visto que, por los judíos, era mal visto que un cuerpo se demorara mucho en enterrarse. Incluso algunos apuntan que se consideraba como una ofensa o como una afrenta para la familia, para los familiares del difunto. Por eso se apuraban a enterrarlos. También parte de la costumbre era ungir los cuerpos con aceites y con sustancias aromáticas. Y el cadáver de Cristo, el cuerpo de nuestro Señor, no fue la excepción. Bueno, habiendo dicho esto, ¿qué es la Sábana Santa? Bueno, la Sábana Santa es el lienzo que cubrió el cuerpo de nuestro Señor mientras yacía en el sepulcro. Eso es la Sábana Santa. Y esta sábana tiene unas medidas. Las medidas son 436 centímetros por 113 centímetros. Esas son las medidas de la Sábana Santa. Y también se le conoce con otros nombres. Se le conoce como Santo Sudario, Sábana Santa, Sudario de Turín, Síndone. Son otros nombres con el cual se le reconoce a la Sábana Santa. ¿Y dónde mencionan los evangelios a la Sábana Santa? ¿O no la mencionan? Bueno, la Sábana Santa es mencionada en los evangelios. En los 4 evangelios es mencionada la sábana. Nada más que seguramente lo hemos leído, pero a lo mejor no le hemos puesto mucha atención. De los 4 evangelios te voy a decir nada más 2 citas. La primera está en Mateo capítulo 27, en el verso 59, y dice así: José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Y luego nos pasamos, mis hermanos, a el evangelio según San Lucas, capítulo 23, en el verso 52 y 53, y dice lo siguiente: se presentó a Pilato, le pidió el cuerpo de Jesús, y después de descolgarle, le envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro excavado en la roca. Palabra de Dios. Pues esta tela de lino en la cual se envolvió el cuerpo de Cristo es lo que conocemos con el nombre de Sábana Santa. De hecho, hay una disciplina que se llama sindonología. Sindonología, síndone significa sábana en griego o mortaja. Síndone significa sábana. Pilogía, estudio o tratado. De tal manera que la sindonología es el tratado o el estudio de la Sábana Santa. Hay un centro internacional de sindonología. También hay un centro aquí en México, un centro mexicano de sindonología. Y en España está el Centro Español de Sindonología. Y estos centros se dedican al estudio de lo que es la Sábana Santa precisamente. Bien, ¿y dónde está actualmente la Sábana Santa? La Sábana Santa desde el siglo I, en el sepulcro a la fecha, ha estado en varios lugares. Actualmente se encuentra en Italia, en la parte norte de Italia, en un lugar que se llama Turín. De hecho, por ahí, a finales del siglo XVII, los duques de Saboya mandaron construir una capilla para resguardar, para custodiar la Sábana Santa. Esta capilla se llama precisamente la Capilla de la Sábana Santa. Y ahí es donde se encuentra actualmente, en Turín, al norte de Italia. Fíjate que en 1978, el biólogo y criminólogo suizo Max Fried Suller, del Centro Internacional de Sindonología, de hecho, él fue un gran científico, un gran criminólogo, tal vez así que estuvo trabajando en otros proyectos con la ONU y estuvo trabajando con otros proyectos con la Interpol. Bueno, pues este personaje, este científico, tomó muestras de polvo de la Sábana Santa, las estudió, las examinó y pudo comprobar científicamente la existencia de polen de flores en la Sábana Santa. Pero no solo eso, ¿de dónde creen ustedes que eran el polen de las flores?
de Palestina. Por cierto, se me olvidaba comentarles, este científico era protestante. Número 2. En el año 2012, la doctora Marcia Boy, que están viendo ahorita en la pantalla, es doctora en biología y polinología. La polinología es una rama de la botánica que se encarga del estudio del polen y las esporas de las flores. Bueno, pues esta científica estudió las muestras que había tomado el científico que ya mencioné, Max Fried Zuller, y determinó que había un total de 313 tipos de pólenes, algunos de los cuales eran de plantas para confeccionar aceites y ungüentos usados, ¿cuándo creen? En ritos funerarios hebreos del siglo I. La doctora llegó a esa conclusión que eran del siglo I y que además eran de ritos funerarios hebreos. Y ahí está la nota en el periódico. Número 3. Algunos estudios científicos, como los realizados por el doctor Baima Bolone, han encontrado que la presencia de la sangre en la sábana santa es humana. Repito, la presencia de la sangre en la sábana santa es humana. Bueno, pues otros científicos, otros laboratorios hicieron más estudios y no solamente llegaron a la misma conclusión de que es sangre humana, sino que determinaron que la sangre humana que se estudió pertenece a un hombre que sufrió una muerte violenta, que sufrió torturas. Esa es la conclusión que llegaron. Bueno, y por si fuera poco, por si todo esto fuera poco, te comparto un dato más. Pues resulta que también analizaron el tipo sanguíneo de esta sangre. Y el tipo sanguíneo es el tipo AB. ¿Y qué es lo interesante? Pues que se ha analizado también la sangre de los milagros eucarísticos, como el del anciano Italia. Y aquella hostia que en alguna ocasión se convirtió en carne y sangre. Bueno, se analizó el tipo sanguíneo de aquel milagro eucarístico y resulta que el tipo de sangre de la hostia que se convirtió en carne y sangre es de tipo sanguíneo AB. El mismo tipo sanguíneo que tiene la sangre de la sábana santa. Interesante, ¿no? Número 4. No es una pintura. Lo que está en la sábana santa no es una pintura, no está pintada. Cuando uno agarra un pincel o cuando uno agarra una brocha y empieza a pintar sobre la tela, deja residuos, muestras de pintura entre hilo e hilo. Y aquí no hay muestras de pintura entre hilo e hilo. Los científicos que han analizado esto han llegado a la conclusión de que se alcanza a apreciar la pintura porque no está pintada, porque le dicen ellos que está chamuscada. Alguien dijo por ahí, está quemada a fuego. ¿Y por qué está así? Bueno, porque resulta que el hilo de la tela está quemado por un fuerte golpe de una radioactividad que se llevó a cabo en el momento de la resurrección. Un fuerte golpe radioactivo en una fracción de segundo, un muy fuerte golpe radioactivo fue lo que ocasionó que los hilos de la prenda se chamuscaran, se quemaran y de esta manera quedara grabada la imagen. Y número 5, todos los estudios que se han hecho sobre la sábana santa han sido a favor de la sábana santa. Han sido a favor, comprueban, demuestran fehacientemente que la sábana santa es auténtica, que la sábana santa es real. Solamente hay un estudio, que es la prueba del carbono 14, donde ahí se armó una controversia y vamos a ver por qué. Bueno, ¿y dónde está la controversia, mis hermanos? La controversia está en la famosa prueba del carbono 14. ¿Por qué? ¿Qué es la prueba del carbono 14? La prueba del carbono 14 es una prueba científica que ayuda a identificar la edad de antigüedad que tienen algunos elementos. Por ejemplo, si aplicamos la prueba del carbono 14 a algunos huesos, podremos saber cuál es la edad de antigüedad que tienen esos huesos. Si aplicamos la prueba del carbono 14 a otros elementos, como por ejemplo telas, podríamos identificar, calcular más o menos la edad de antigüedad que tienen esas telas. Y esto es lo que pasó con la sábana santa. Un grupo de científicos en el año de 1988 le aplicaron la prueba del carbono 14, pero el resultado que arrojó fue que la fecha de la sábana santa era una antigüedad más o menos de medieval, por ahí del año de 1300. Por lo tanto, si el resultado que arrojó la prueba del carbono 14 que hicieron estos científicos de la sábana santa es verdad, si ese resultado es verdad, entonces la sábana santa es falsa. La sábana santa no es auténtica, porque si es del año 1300, no puede ser auténtica, puesto que la sábana que envolvió el cuerpo de nuestro Señor es del siglo I. Entonces, cuando se obtuvo este resultado, todos los medios de comunicación habidos y por haber se encargaron de difundir la noticia, pero rapidito. A los cuatro vientos lo gritaron. Gritaron que la sábana santa era falsa, que no era auténtica. Y eso se quedó en el ambiente, se quedó en todas las noticias.
Más adelantito, los mismos científicos que hicieron esta prueba rectificaron su postura, cambiaron de parecer, dijeron que la prueba del carbono 14 era inaceptable, porque no podía aplicarse esta prueba a la sábana santa, y por lo tanto era inaceptable ese resultado. Cuando estos científicos rectifican su postura, los medios de comunicación no dijeron nada, se quedaron callados. Eso pasó entonces y eso pasa ahora. Cuando las noticias son a favor de la iglesia, a favor del evangelio, a favor de Cristo, ahí todos se quedan calladitos. Los medios de comunicación no dicen nada y si se puede ocultar, mucho mejor. Y si las noticias son en contra de Cristo, en contra del evangelio y en contra de la iglesia, pues entonces eso sí se dice, entonces eso sí se grita. Eso pasó antes y eso pasa hoy en día. Aún así, después de que se dio esta noticia, numerosos entendidos en el tema, entre ellos el padre Jorge Loring, descalificaron el resultado, no lo aceptaron porque tenían en su poder más de 26 documentos históricos que demostraban fehacientemente la autenticidad de la sábana santa. Entonces ellos no se tragaron ese resultado y estuvieron pugnando en contra de este resultado. Ahora, ¿por qué es inválida la prueba del carbono 14? ¿Por qué sí es válida en otros elementos cuando se aplica en otros elementos y por qué es inválida en la sábana santa? Hay varias razones por las cuales es inválida. La primera es porque para que se pueda aplicar la prueba del carbono 14 en la sábana santa tiene que estar bien resguardadita, tiene que estar bien guardada, y no fue así. Desde el siglo I a la fecha, la sábana santa ha estado en varios lugares, y en algunos de ellos ha estado al aire libre, ha estado expuesta al aire libre, y entonces esto contamina la escena, esto contamina la sábana santa de tal manera que influye para que la prueba del carbono 14 no salga como debiera salir. En el año de 1532 hubo un incendio en la iglesia de Chambery, y aquí estaba la sábana santa resguardada. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, la sábana santa estaba resguardada en una urna de plata, pero el incendio provocó grandes temperaturas, unas temperaturas muy elevadas, y provocó que, en primer lugar, la sábana santa se contaminara por los gases producidos por el incendio. Ahí tenemos la primera contaminación. Y la segunda, que la urna, al ser sometida a altas temperaturas, se empezaron a derretir algunas gotitas de plata que cayeron de la tela de la sábana santa, incluso perforándola. Le hicieron 16 orificios a la sábana santa. Se volvió a contaminar la escena, se volvió a contaminar la sábana santa. Primero por los gases y después por las gotas de plata que cayeron de la tela. Peor aún, esto provocó también que el carbono 14 del ambiente se quedara impregnado encima de la tela. Y entonces el carbono 14 que estaba en el ambiente es un carbono 14 más reciente, es un carbono 14 de una edad más temprana. Y entonces esto también sabotea la prueba del carbono 14. Después resulta que en el año de 1533 las religiosas clarisas estuvieron haciendo la caridad de remendar la tela. ¿Se acuerdan que dijimos que se hicieron 16 orificios por el accidente que ya platicamos? Bueno, se encargaron ellas de remendarlo. Al hacer ellas este trabajo, pues también la tela se vio afectada. Y por último, hubo un científico que hizo un estudio basado en otro estudio que había hecho anteriormente con unas momias, y resulta que descubrió que sobre la tela había una capa bioplástica de hongos y bacterias, una capa de hongos y bacterias sobre la tela, y esto también provoca que la prueba del carbono 14 no dé el resultado que normalmente debería dar como en otros elementos. De tal manera que por todas estas cosas y otras más, la prueba del carbono 14 es inválida, la prueba del carbono 14 no aplica a la sábana santa. Algunos científicos de varios laboratorios, sobre todo de la Agencia Nacional para Nuevas Tecnologías, han tratado de replicar la sábana santa y no han podido. Textualmente, ellos dicen que tienen la incapacidad de repetir y por tanto falsificar la sábana santa, a pesar de que han utilizado láseres ultravioleta y un montón de aparatos y de tecnología, no han podido reproducir la sábana santa. Por lo tanto, si no pueden reproducirla hoy en día con la tecnología más avanzada del mundo, ¿cómo entonces vamos a pensar que alguien pudo hacerla en la época medieval? Ahora bien, ¿por qué es importante la sábana santa? ¿Por qué es importante? Hay que aclarar que no es dogma de fe. No estamos obligados nosotros como católicos a creer en la autenticidad de la sábana santa. Podemos creer o no creer y no hay ningún problema, la iglesia no nos obliga a creer. Pero ¿por qué es importante?
Si bien es cierto que la sábana santa no condiciona nuestra fe, es decir, nuestra fe no depende de la veracidad, de la autenticidad de la sábana santa, no depende de eso. Sin embargo, la sábana santa sí ayuda a que la persona que no cree, crea. Y también ayuda a que el creyente que tiene una fe vacilante, la fortalezca. Es un push para nuestra fe, por así decirlo. Ahora bien, si la sábana santa es verdadera, pues no vamos a tomar la actitud de tirarla a la basura como si fuera un trapo sucio. Si la sábana santa es verdadera y es el lienzo que cubrió a nuestro Señor, pues merece todo el respeto y toda nuestra devoción, y no debe de andar por ahí como si nada, como si fuera cualquier trapo. Hay que cuidarla, hay que custodiarla y hay que venerarla, si en verdad es verdadera. Lo cual toda la evidencia científica apunta a que sí es. Ahora bien, ¿por qué también es importante? Porque la sábana santa, después de todo lo dicho, después de todas las evidencias científicas abrumadoras que tenemos, la sábana santa es una evidencia científica que demuestra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La sábana santa es una evidencia científica de la resurrección de Cristo, y también por eso es importante. Pero sobre todo es importante porque es una muestra del amor de Dios. Nosotros no somos quien para pedirle a Dios pruebas. Nosotros no somos quien para exigirle a Dios evidencias. Y Él no tiene por qué darnos a nosotros evidencias de pruebas, ni las merecemos. No tendríamos por qué hacerlo. Sin embargo, aunque nosotros no merecemos las evidencias, aunque nosotros no merecemos las pruebas, Dios en su infinito amor ha querido dejarnos esa evidencia para que aquellas personas que solamente entienden o creen el lenguaje de la ciencia, Dios se ha rebajado, por así decirlo, a hablarnos en ese mismo lenguaje, en el lenguaje de la ciencia, para que nosotros, analizando la sábana santa y revisándola a detalle, nosotros podamos descubrir en la sábana santa el amor que Dios nos tiene a nosotros. Dios nos habla a través de la sábana santa, nos dice: yo soy Dios, yo existo, aquí estoy y resucité. Amén.